Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra reflexión está basada en Marcos capítulo 12, versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. A la pregunta que hace el escriba Jesús de cuál es el mandamiento más importante, Jesús respondió con los dos grandes mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo gran mandamiento se desprende de Levítico capítulo 19, versículo 18. Uno de los intérpretes de la ley muy conocido fue el rabino Hillel, el cual murió alrededor del año 10 después de Cristo, quien había resumido toda la ley en la máxima: lo que te desagrada, no lo hagas a otro. El Señor Jesús presentó el aspecto positivo de la regla de oro, como aparece en Mateo 7:12. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pero una de las cosas que hoy quiero pensar contigo es cómo este mandamiento se practica, pues Jesús dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Uno de los estudiosos de las Escrituras del siglo II, Simeón ben Asai, una vez declaró que si un ser humano no se ama a sí mismo, ¿cómo puede éste amar a su prójimo? Explicando cómo el fundamento de amar al prójimo radica en el entendimiento de lo que aparece en Génesis capítulo 5, versículo 1, donde leemos que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Ben Asai declara que de modo que no puede decir el ser humano: ya que me desprecio a mí mismo, entonces desprecio a mi prójimo. Ya que soy maldito, sea mi prójimo maldito. Ben Asai se enfoca en el sentido y la capacidad psíquica de una persona afectada o dañada, y él sugiere que la persona tiene que estar consciente de que posee valor porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. A pesar de cualquier circunstancia presente, la persona debe de experimentar el amor de Dios y entender que él o ella posee el potencial divino para alcanzar la alegría y la satisfacción de la vida. Y solo entonces, después que se experimenta esta gran verdad de que poseemos valor intrínseco porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces será posible amar al prójimo como a sí mismo. Será capaz de amar a los demás una vez que ha experimentado el amor de Dios. Nosotros nos amamos a nosotros mismos a pesar de nuestras faltas. De igual manera debemos de amar al prójimo a pesar de las faltas que podemos ver en ellos. Cuando nosotros pensamos de forma honesta: ¿hablas tú mal de ti mismo? Puede ser que tú te arrepientas de errores que tú has cometido en la vida, pero de seguro una persona psicológicamente estable no se pasa todo el tiempo hablando mal de sí mismo. De manera similar, tú y yo podemos identificar errores que nuestro prójimo posee, pero no somos llamados a gastar nuestro tiempo hablando mal de nuestro prójimo, pues cuando hacemos esto, estamos violando este principio de amar al prójimo como a nosotros mismos. El discípulo amado en 1 Juan capítulo 4 versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es interesante que el discípulo amado está tomando este principio del amor al prójimo en contexto. Cuando nuestro Señor Jesucristo declaró que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, Él estaba citando Levítico 19:18. Es interesante que el discípulo amado en este texto que acabamos de leer en 1 de Juan 4:20 y en Levítico 19:17 el texto dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Por eso es que el discípulo amado está diciéndonos, si tú aborreces a tu hermano, no has cumplido lo que Levítico 19:18 presenta, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. En el mismo contexto, en Levítico 19:16 el texto dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. De igual manera, el pasaje nos está presentando una de las maneras que demostramos que no amamos al prójimo. Es por eso que aún el apóstol Pablo, al citar el resumen de la ley, lo hace en el contexto de los mandamientos. Levítico 19 está comentando en el código de santidad que debe caracterizar al pueblo de Dios, el cual está basado en los principios de la ley eterna de Dios, los 10 mandamientos. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, el apóstol nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. No es tan solo lo que tú haces, es aún lo que tú dices. Este mandamiento Jesús lo expande a no tan solo lo que tú haces, sino aún lo que tú piensas. Si alguien mira a una mujer, la desea y la codicia en su corazón, Jesús habló que ya ha cometido adulterio. Y de igual manera, cuando tú y yo hablamos mal contra nuestro prójimo, estamos violando este principio dado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo no recordar que aún el mismo Jesús fue víctima de falso testimonio, pues Él fue llevado a la cruz por falso testimonio que se levantaron contra Él, como registra Mateo capítulo 25, versículo 61. Por eso aún Lutero nos dice que este mandamiento de hablar falso testimonio prohíbe los pecados de la lengua, con los cuales dañamos a nuestro prójimo. Lo contrario a amar es aborrecer, como presenta Primera de Juan 4:20. El verbo aborrecer traduce el verbo griego miseo, el cual se usa 180 veces en la Biblia griega del Antiguo Testamento, y rinde el término hebreo sané, que es la raíz que se utiliza en Levítico 19:17. No aborrecerás. Lo contrario a amar es aborrecer. En la historia bíblica encontramos ejemplos tristes de personas que aborrecían a sus hermanos, como es el caso presentado en Génesis capítulo 37, versículo 4, cuando se habla de los hermanos de José. El texto dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando tú y yo guardamos rencor en nuestro corazón contra nuestro prójimo, somos incapaces de guardar este mandamiento que Dios nos dio. A fin de amar al prójimo, todo rencor debe de ser erradicado de nuestros corazones. Es en ese contexto que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos el uso de este verbo aborrecer, en Lucas capítulo 6, versículo 27, el Señor nos recuerda: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Aun cuando tú y yo somos maltratados por los demás, no somos inducidos a aborrecer.
sino amar. Aún el discípulo amado en 1 de Juan 2:9 nos dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Puede ser que tú has escuchado cientos de veces este mandamiento de amar al prójimo, pero aún no tienes la experiencia de cumplirlo. En el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos invita a que una vez más tú y yo abramos nuestros corazones a su amor, para que de esa manera podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La palabra de Dios nos recuerda que el carácter sublime del amor debe ser la experiencia que caracterice tu vida cristiana y mi vida. Por eso la palabra de Dios nos va a presentar en Colosenses 3:14, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Igualmente vamos a encontrar en 1 de Pedro 4:8, tened entre vosotros amor ferviente, porque el amor cubrirá multitudes de pecado. Y 1 de Juan 3:14 nos recuerda: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Apreciado amigo, hoy es un día especial para que tú pases de muerte a vida, para que tú dejes de aborrecer, de hablar mal de tu prójimo, y que tú pienses en que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Una fábula que recuerdo de mi niñez en la escuela primaria es la fábula del perro muerto, la cual fue escrita por el escritor ruso Leo Tolstoy. Y esa fábula cuenta cómo el maestro y sus discípulos iban por un camino y de repente vieron un perro muerto, que por su aspecto, su olor, no había forma de expresar algo positivo aparentemente. De ahí que todos los discípulos comenzaron a resaltar las cualidades despectivas del animal muerto, cuán mal olía, cuán mal era su aspecto. Y luego que el maestro escuchó todas las declaraciones negativas del animal muerto, hizo la pregunta: ¿se dieron cuenta cuán blancos eran los dientes del perro muerto? La fábula, por supuesto, lo que nos desafía a nosotros es a pensar en que aun cuando las personas tienen cualidades negativas, aun cuando las personas cometen errores, ellos poseen algo positivo, pues ellos fueron creados al igual que tú y yo, a la imagen y semejanza de Dios. Y es basado en esa comprensión que cuando tú y yo entendemos que todos somos valiosos a la vista de Dios, vamos a enfocar nuestras energías en amar, en perdonar, en dar una segunda oportunidad, pues eso es lo que Dios hace con nosotros. Que en este día tú y yo estemos decididos a vestirnos con el amor de Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que Dios te bendiga.